Los investigadores de la OPAC están a punto de comenzar su labor en la ciudad siria de Duma, mientras que su trabajo centra una nueva polémica. Desde Rusia niegan las acusaciones de algunos países occidentales de impedir las visitas al lugar o de haber alterado las pruebas del supuesto ataque químico. Mientras, los líderes de las naciones que atacaron Siria el sábado afrontan preguntas incómodas por su decisión. Tenemos con nosotros a Betsabe Sumaya. ¿Qué tal, Betsa? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Elena. Cuéntanos por qué esta investigación de la OPAC y la reunión en la que están en estos momentos parece que será definitoria. Pues después de estos acontecimientos y donde cada país se llevaba la bandera de que si lanzaron estos misiles fue porque había un lugar donde se fabricaban armas químicas y además porque en Duma se habían utilizado las mismas, bueno, parece ser que esta cortina de humo se podría caer. Y justo aquí tenemos imágenes del laboratorio al que llegó uno de los misiles, porque justo este era uno de los blancos. Tenemos aquí las imágenes de cómo fue completamente destruido, pero la pregunta es, ¿realmente aquí fabricaban armas químicas o quizá eran otro tipo de cosas? Lo vamos a escuchar, si te parece, de la mano del científico. A ver. Usted puede ver que aquí no ha pasado nada. He estado aquí desde las 5 de la mañana. No hay signos de agentes de guerra química. Esta es una instalación civil donde se desarrollaron tecnologías para la producción de medicamentos y productos químicos utilizados con fines pacíficos y económicos. La OPAC visitó esta instalación varias veces, donde llevó a cabo diversas inspecciones exhaustivas. Esta organización recibió mucha ayuda para realizar su trabajo. Pues ahí lo dice él, medicamentos, y muchos de ellos eran contra el cáncer, es lo que tenemos de mano de las fuentes. Ahora, ¿qué pasa con estos miembros o con esta misión de la OPAC? Bueno, ellos desde el día viernes o sábado, ellos llegaron al lugar, hablaron con los militares sirios, están trabajando. Sin embargo, el día de hoy nos despertamos con que por un lado Reino Unido dice que no les permiten llegar a la zona, y por otro lado, desde La Haya, hay un representante de Estados Unidos dijo que el gobierno ruso ya había limpiado la zona, que habían quitado las pruebas y que entonces no iban a encontrar nada. Qué rapidez. Entonces, obviamente, ya desde Rusia han dicho que no es cierto, que es una mentira esta situación. Y conforme pasen las horas y que ellos puedan trabajar, desde luego que estaremos dando toda la información. Ya como último, ha habido muchas protestas a lo largo del fin de semana. Hoy lunes también ha sido así, recordando que justo allá en Siria tenemos la misma hora que aquí en Moscú. Y bueno, pues vemos a la gente en las calles que ha salido con sus banderas diciendo estamos de pie, estamos bien y seguiremos luchando hasta el final, porque son ya 7 años de esta tragedia. Mientras esto sucede, Betsabe, esta jornada están llamados al Parlamento el presidente francés Emmanuel Macron y también la primera ministra británica Theresa May. Además, Donald Trump en Estados Unidos también está teniendo que dar explicaciones. Y es que ellos actuaron por voluntad propia, así lo dicen los expertos. Decidieron que tenían que atacar y lo hicieron. Aquí tenemos primero al presidente Donald Trump, que él ha dicho que, bueno, lo que quiere, lo que pretende, o a través de la Casa Blanca dijeron que quieren que las fuerzas estadounidenses en Siria regresen a casa lo más pronto posible. Cuando se leyó esto, bueno, aquí había una esperanza de que posiblemente ellos ya no estarían en el terreno y que seguirían dejando a que el gobierno sirio o el ejército sirio pueda seguir combatiendo contra el terrorismo. Sin embargo, parece que no se pusieron bien de acuerdo, porque el presidente Macron empezó a dar también declaraciones, una de ellas la da el periódico Le Figaro, donde dice: las tropas estadounidenses en Siria es un malentendido entre Macron y Trump. ¿Por qué? Porque resulta que él le decía supuestamente al presidente Trump, no, hay que dejar a las fuerzas allá hasta que cometan o hasta que lleguen a cometer ya su último objetivo, que es seguir luchando en el terreno. Entonces aquí ya empezaba la disputa. Bueno, ¿se pusieron de acuerdo o no? Sí. Vamos a escuchar al presidente Macron. Esto fue un acto de represalia legítimo dentro del marco internacional porque hubo comportamientos probados y repetidos que violaron el derecho internacional. Fue una represalia, no un acto de guerra. Hace 10 días el presidente Trump dijo que Estados Unidos tenía la intención de retirarse de Siria. Le convencimos de que era necesario permanecer allí. Aunque para mí no sea lo más importante que está sucediendo en Siria, creo que a nivel diplomático, más allá de lo que ha ocurrido, estos 3 bombardeos son un elemento con el que le convencimos de que siga allí a largo plazo. Bueno, pues este mensaje lo daba a nivel nacional y le decía a su país que él tenía parte de esta importancia de haber hablado con el presidente Donald Trump, y entonces podemos pensar que a lo mejor él es el que lleva las riendas de esto. Acá tenemos también algunos de sus detractores que obviamente lo criticaron. Sí, rivales políticos, veíamos el tuit de Marine Le Pen, también de Jean-Luc Mélenchon, todos ellos fueron candidatos a las pasadas elecciones presidenciales que critican y cuestionan el accionar del Ejecutivo francés sin consultar
con el resto de las fuerzas políticas ni el Parlamento del país. Así es, y otra más que no se salva, sin lugar a duda, nos vamos a ir justo con Theresa May. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo ella? ¿Cuáles han sido las declaraciones? ¿Y cómo le increpan? En Reuters dice, tras los ataques a Siria, Theresa May va a enfrentar, lo decías tú muy bien hace un momento, al Parlamento, que además va a ser crítico. ¿Por qué? Porque también hacen lo mismo. Ellos actúan conforme a lo que ellos creían que era lo bueno y no se tomaron en cuenta las bases legales, porque además esto tiene una base legal. Cada país tiene que, su mandatario, obviamente, hablar con las cámaras o con los representantes. Y después de estas declaraciones, obviamente, hay gente que le dijo que obviamente se estaba equivocando. Uno de ellos fue el líder del Partido Laborista de Reino Unido. Theresa May podía haber convocado al Parlamento la semana pasada o quizá aplazarlo hasta el día de hoy, cuando el Parlamento regresa a sesión, a trabajar. Claro. Entonces, bueno, de ahí vamos viendo cómo se va conjuntando todo esto y desde luego líderes de otros continentes, de otras plataformas también hablaban al respecto y donde se expresaron de una manera muy fuerte fue no nada más de Europa, sino también de China. Vamos a escuchar. Los altos cargos de estos tres países dijeron que era muy probable que Siria usara armas químicas y ahora están buscando pruebas. Creemos que lanzar una acción militar contra un Estado soberano basándose en tal presunción de culpa es irresponsable. En el ataque químico sirio, lo que necesitamos es conocer la verdad. Ahí resaltamos la palabra irresponsable. Y con eso nos quedamos para seguir viendo qué más se habla. Otro elemento importante es que la Unión Europea lanza este comunicado donde dice no puede haber una solución militar para el conflicto sirio. Entonces ahí ellos están dando a entender que se acabó, que no hay más que hacer. También que entre las palabras y los hechos hay un buen trecho. Muchas gracias, Betsabe, por tu información. Y en opinión del analista internacional Francisco José Fernández Cruz, los líderes de los países que orquestaron el ataque pagarán un coste por sus acciones, incluso desde el punto de vista económico. Evidentemente, la actuación que se ha llevado a cabo fuera del marco de la legalidad internacional. Si algo se ha proscrito desde 1945 es el unilateralismo en las actuaciones armadas. Por lo tanto, esto es un hecho criminal. Pero eso es un hecho criminal que hay que enmarcarlo dentro del contexto de derrota que las fuerzas rebeldes en Siria, financiadas por Estados Unidos, Arabia Saudí y Qatar, y con la anuencia, obviamente, de Israel, han experimentado en Ghouta Oriental. Por lo tanto, no se han esperado a que sus mentiras que han estado difundiendo durante los últimos 10 días fueran refutadas y fueran puestas de manifiesto a partir de la visita de los inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Es una obviedad, no pueden ganar. Su incompetencia se ha puesto de manifiesto en este mismo ataque. Un ataque especialmente calculado para evitar la escalada con quien sí les puede responder en su mismo terreno, que sería Rusia. En este momento, Estados Unidos sabe perfectamente que sus mejores horas como potencia hegemónica unilateral están pasando a la historia, que hay nuevos actores en el escenario, que Rusia ha recuperado su posición en el mundo y que China hace tiempo que sobrepasó como potencia económica a Estados Unidos. Por lo tanto, a partir de ahora solamente tienen que hacer una cosa, que es prepararse para la desdolarización de la economía internacional y, por lo tanto, para su declive caída, que pagarán justamente después de actos criminales como el de este fin de semana.